Bueno, la combinatoria nos permite, a partir de un número de elementos, de un número total de elementos representado con la letra, en este caso K, armar grupos, configuraciones, arreglos, y esos grupos tienen un número de elementos n. Entonces vamos a trabajar con estas dos variables, K, número total de elementos, y n, que serán los elementos por grupo. Para realizar los ejercicios de combinatoria es importante tener en cuenta tres aspectos. Si todos los elementos van a participar, es decir, si los elementos totales K van a ser igual a los elementos en cada grupo n, es un primer factor. Un segundo factor es si nos importa el orden o no. Nos importa el orden, por ejemplo, si hacemos grupos de personas, grupos, por ejemplo, de 3 personas, en el cual está Pedro, Juan y María, ese grupo es un mismo grupo, independientemente si está Pedro, Juan y María o si está María, Juan y Pedro. Es el mismo grupo. Y por otro lado, pues si es un grupo pero con números, por ejemplo, para una rifa o una lotería, no es lo mismo 4-3-2 que 3-2-1. Entonces, en un caso, no nos importa el orden, pero en el otro caso sí. Y finalmente, pues si los elementos se pueden repetir o no. En el caso de las personas, normalmente pues no se repiten los elementos, y en el caso de los números, pues sí suelen repetirse. Un ejemplo es una lotería que tenga 3, 4, 4. El número 4 se repite. Entonces, pues en ese caso sí importan las repeticiones, y en el caso de las personas, pues no. Sin embargo, pues vamos a ver esto bien con más ejercicios. Bueno, primero tenemos las combinaciones. En las combinaciones no se usan todos los elementos en cada caso, es decir, el número total de elementos K va a ser diferente al número de elementos por grupo N. No nos importa el orden para las combinaciones, y vamos a tener dos tipos, cuando no hay repeticiones y cuando sí hay repeticiones. Entonces, para entender esto mejor, aquí tengo unos ejemplos. El primero dice, en un grupo de 9 estudiantes, ¿cuántos grupos de 3 se pueden armar? Entonces, en este caso, el número total de elementos, que son pues los estudiantes, sería K, y tendría un valor de 9. Y el número de elementos que se forman en cada grupo son 3. Entonces, como en este caso, bueno, en este caso lo primero, K y N son diferentes. Por eso, pues hace parte de las combinaciones. El orden no nos importa porque, como ya había dicho, pues en un grupo de 3 personas, da igual si se pone pues Juan, Pedro, María o María, Pedro, Juan. Es lo mismo. Entonces el orden no nos importa. Y tampoco se pueden repetir, porque en un grupo no puede estar la misma persona dos veces. Entonces, sería la primera ecuación. K factorial sobre n factorial K menos n factorial. Esta sería la fórmula. Reemplazando valores, pues tenemos 9 factorial sobre 3 factorial, y K menos n pues es 9 menos 3, es decir, 6 factorial. Esto se puede desarrollar como 9 por 8 por 7 por 6 y así sucesivamente, pero entonces en este caso se va a dejar hasta 6 factorial para poder cancelarlo con el de abajo. 3 por 2, bueno, 3 por 2 por 1, y multiplicado por 6 factorial. Entonces aquí se dejó 6 factorial con 6 factorial para poder eliminarlos. Entonces recordar que factorial es simplemente un número multiplicado por los números que haya de ahí para abajo. 3 factoriales, 3 por 2 por 1. 4 factoriales, 4 por 3 por 2 por 1. Y aquí pues es bueno dejar estos, en este caso 6 factorial con 6 factorial, para poder cancelarlos. Y esto pues da como resultado 84. Eso significa que si hay 9 estudiantes, se pueden formar 84 grupos diferentes, 84 grupos diferentes de 3 estudiantes. Otro ejercicio es este. Si se lanzan 2 dados, ¿de cuántas formas distintas pueden caer? Entonces, nuevamente, el número de caras por dado son 6. Entonces, K van a ser 6. Y como se van a lanzar 2 dados, N va a ser 2. Entonces, el número de K y de N son diferentes. El orden, en este caso, no nos va a importar. Es decir, si cae
3 con 4 va a ser lo mismo que si cae 4 con 3. Y en este ejercicio sí se pueden repetir los elementos, porque puede caer un dado con 6 y otro dado con 6, o un dado con 5, otro dado con 5. Diferente al de las personas, en este sí pueden haber repeticiones. La fórmula entonces será k más n menos 1 factorial sobre n factorial k menos 1 factorial. Reemplazando valores se tiene 6 más 2 menos 1 factorial sobre 2 factorial 6 menos 1 factorial. Si esto se desarrolla, da como resultado 21. Es decir, que si se lanzan dos dados, pueden caer de 21 formas distintas. Bueno, estas serían las combinaciones. Tenemos también variaciones. Entonces, la diferencia con las variaciones es, nuevamente, el número de elementos, no se usan todos los elementos en cada caso. Es decir, k es diferente de n, al igual que en las combinaciones. Pero la diferencia está en que sí nos va a importar el orden. Y pues nuevamente tenemos dos casos, sin repeticiones y con repeticiones. Entonces, veámoslo con algunos ejemplos. Entonces, el primero nos dice: en un grupo de 9 estudiantes se necesita un presidente y un vicepresidente. ¿De cuántas formas distintas puede resultar organizados? Entonces, este pareciera muy parecido al primer ejercicio que se hizo, en donde había 9 estudiantes y había que hacer grupos de 3, pero con la diferencia, aquí serían grupos de 2, un presidente y un vicepresidente, pero sí nos importa el orden en este caso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener a Juan de presidente y a Pedro de vicepresidente que a Pedro de presidente y a Juan de vicepresidente. Entonces, como sí nos importa el orden, en este caso pues sería una variación. La fórmula para resolver este ejercicio sería k factorial sobre k menos n factorial, donde k pues sería 9, porque es el número total de elementos, y n sería 2, porque se van a hacer, digamos, de alguna manera grupos de 2, un presidente y un vicepresidente. Entonces, esto sería 9 factorial sobre 9 menos 2 factorial. Y esto da como resultado 72. Entonces, si se tiene de esta manera, se pueden hacer grupos, 72 grupos de 2 personas, en donde sí nos importa el orden. Bueno, ¿cuántas boletas deben venderse en una rifa con 3 cifras? Entonces, nuevamente, aquí, bueno, en una rifa, como son números, los números van desde el 0 hasta el 9, por tanto son 10 números. Y se van a agrupar esos 10 números en grupos de 3, porque son 3 cifras. N será 3. Entonces, como K es 10, N es 3, K va a ser diferente a N. El orden sí nos va a importar, porque como son números, no es lo mismo 4, 3, 4 que 4, 4, 3. Y en este caso sí van a poder hacer repeticiones. El número 3, por ejemplo, puede aparecer 3 veces o 2 veces. Entonces, la fórmula es k elevado a la n, es decir, 10 elevado a la 3. Y esto da como resultado 1000. Quiere decir que si se tienen una boleta, si se quieren vender boletas para una rifa y se tienen 3 cifras, pues se van a tener que vender 1000 boletas. Por último, esas serían las variaciones. Y por último se tendrían las permutaciones. Entonces, las permutaciones sí se usan todos los elementos en cada caso. Es decir, que k va a ser igual a n. Esa es la diferencia entre las permutaciones y las demás. En las permutaciones siempre importa el orden, porque si no importase el orden, pues solamente habría una posibilidad. Y vamos a tener nuevamente dos ecuaciones, una para cuando no hay repeticiones y otra para cuando sí las hay. Por tanto, el primer ejercicio nos dice: ¿de cuántas maneras distintas se pueden apilar los 7 libros de Harry Potter?
Entonces, tenemos 7 libros diferentes de Harry Potter. La idea es organizarlos. En este caso, pues K va a ser 7, porque son 7 libros. Y N, la manera en la que se van a organizar, pues también va a ser 7, porque se van a organizar todos los libros. No se van a hacer grupos de 3 ni de 4, se van a utilizar los 7 libros. Y en este caso, pues como son 7 libros diferentes, no hay repeticiones. Los 7 libros son totalmente distintos. Entonces, vamos a ver de cuánta manera se puede organizar. La fórmula sería n factorial, es decir, 7 factorial. Y eso da como resultado 5040. Entonces, si tenemos 7 libros diferentes, en este caso los 7 libros de Harry Potter, se pueden organizar de 5040 formas diferentes. Teniendo en cuenta pues que por ejemplo, se puede dejar de primero el libro de la Cámara de los Secretos, de segundo el libro de la Orden del Fénix, etc. O en ese orden o en 5040 órdenes diferentes. Y finalmente, bueno, si tenemos 3 libros azules, 2 rojos y 2 verdes, ¿de cuántas maneras distintas se pueden apilar? Entonces, tenemos el mismo ejercicio, pero con una diferencia. Y es que en este caso sí hay repeticiones. En el caso de los libros de Harry Potter, todos los libros eran diferentes. En este caso, hay 3 libros azules, 2 rojos y 2 verdes. Entonces, el número de K pues va a ser el número total de elementos, que va a ser 7. N pues va a ser también 7 porque se van a organizar los 7 libros. K y N son lo mismo. Y bueno, el orden sí nos va a importar. Y en este caso necesitamos unos parámetros que serían A, B, C, D, E, F, etc. Dependiendo de cuántos diferentes haya. Como hay 3 libros azules, pues A será 3. Como hay 2 libros verdes, B será 2. Y como hay 2 libros rojos, C será 2. Entonces la fórmula nos dice que esto se puede calcular como n factorial, bueno, n o k pues será lo mismo, factorial, sobre a factorial, b factorial, c factorial. Si hubiese más, pues d factorial, etc. Y esto da como resultado, bueno, se tendría 7 factorial sobre 3 factorial, 2 factorial, 2 factorial, y da como resultado 210. Entonces, como en este caso, a diferencia del ejercicio con libros de Harry Potter, se pueden repetir algunos libros, el número de posibilidades que va a haber va a ser mucho más pequeño. A diferencia con los libros de Harry Potter, pues que son 7 libros diferentes, por tanto, pues hay muchas posibilidades diferentes de organizarlos.